Hola Felipe, ¿qué tal? Ay, Vamos a recordar cosas de tu vida desde el día que viniste a San Andrés de la Barca. ¿Qué impresión tuviste cuando viniste a este pueblo? pero es que siempre me sorprendes. Es que Ana Eléctrico siempre me sorprende. Yo te tengo que entrevistar a ti y tú ya estás. Como líder, como siempre has sido, comandando. Qué bueno. Ana, bueno, Ana, te conoce todo el mundo. ¿Quién no conoce a Ana Eléctrico? Es que eres la pediatra de la pediatra, eres la pediatra no del pueblo del Valle de Llobregat, eres un referente para muchos. Yo cuando llegué aquí, tú me cobijaste y pues empezamos una andadura que tú ya tenías en el ambulatorio 30 años prácticamente cuando yo llegué. Voy para 14, tú llevas, ¿cuántos años llevas de pediatra acá en San Andrés? 47. 47 años. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar de Nápoles? ¿Tú naciste en Nápoles? Sí. ¿Cómo fue esa infancia en Nápoles? Fue muy bonita y con un ambiente completamente diferente de lo que encontré yo aquí. Bueno, esto sería muy largo de explicar, pero bueno, fue un choque bastante importante a todos los niveles. ¿Pero qué extrañabas? Yo extrañaba muchas cosas. Extrañaba la forma de ser que son los napolitanos, porque son muy abiertos, son extremadamente cariñosos. Nunca te sientes sola, siempre en compañía, siempre tienes a alguien que te hace compañía. Y aquí me encontré, primero con la barrera lingüística, porque yo no conocía el castellano, pero en 2 meses y pico ya lo dominaba. Pero entonces, claro, había otro idioma, que era el catalán. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya todo aquello supuso un esfuerzo por mi parte de aprender y escribir castellano. Y de golpe y porrazo me encontraba con gente que me hablaba en otro idioma que apenas conocía, me costaba entenderlo, quizá menos que otros que vienen del resto de España, porque el napolitano tiene muchísimas cosas en común con el catalán, pero aún así tenía dificultades a todos los niveles. Claro, porque tú como pediatra estabas allí, estabas tranquila, sí, estabas muy bien y de repente te hablan ¿por qué no Madrid? ¿Por qué no Valencia? ¿Por qué no...? Sí, porque mi marido, el Jesús. Sí, el Jesús, pues claro, trabajaba aquí, él tenía unas academias en Hospitalet. ¿Tu marido profesor académico? Sí, siempre, toda la vida. Teníamos unas academias allí privadas y claro, pues la vida suya estaba aquí, estaba en Barcelona. Ah, claro, ¿tú lo conociste? Sí. Sí. Antes de venir para acá, ¿pero qué fue? ¿Que tú viajaste aquí a San Andrés de la Barca? Viaje de fin de curso. O sea, y decides... claro, luego ya nos carteamos y tal, durante un año y pico. Ah, la época de carteo, qué bonito. Sí, claro. Se ha perdido eso. Se ha perdido, totalmente. Y me mandaba libros, y una vez me acuerdo que me mandó un libro con un agujero en medio, con un anillito. Ah, qué bonito. El Jesús. Sí. Ya lo entrevistaremos en nuestra gente. Y en aquel momento me escribía poesía, ahora ya hace mucho tiempo que ya no escribe poesía, pero bueno. Bueno, la poesía de ahora es ¿dónde está la tostada? Sí. ¿Dónde dejaste el café con leche? Estas son las poesías ahora. Entonces su vida estaba aquí, sus amigos estaban aquí, Barcelona, la calle Marqués de Sentmenat, yo conocí un grupito de chicos de allí y bueno, pensé, bueno, yo puedo ser médico en cualquier sitio del mundo, pues me desplazo aquí. Entonces, cuando fui a buscar todo el papeleo al consulado de Nápoles, me acuerdo que el cónsul me dijo, doctora, ¿pero usted qué va a dejar? ¿El oro por el bronce? No me olvidaré en la vida. Pensé, ¿pero qué está diciendo este señor? Pero yo puedo ir a trabajar. Entonces, nada más que aterrizar aquí, me di cuenta que económicamente no había punto de comparación, a nivel humano tampoco. En la universidad... Eras una de las pocas mujeres, ¿no? Sí, no había ya. Porque ya tu época era ser mujer y ser pediatra era complicado. La Universidad de Barcelona lo que tenía era muy cosmopolita. Tenía gente de Israel, gente de Grecia, tenía gente de un montón de países. Yo me acuerdo que en el clínico, cuando empezaban a hablar catalán entre
entre 2 o 3 médicos, ya venía el profe y empezaba ya prácticamente a levantar la voz y decir, no, aquí tenemos que hablar castellano porque si no, no nos van a entender. Claro. Porque la mayoría, casi te diría un 70%, era gente que venía de fuera. Yo también era una que venía de fuera porque la especialidad la hice yo aquí. Y claro, todo un ambiente como un poco difícil de digerir. Entonces, Luego, claro, empezaste y ya te sentaste con Jesús en San Andrés de la Barca, dijiste, mira, sí, nuestro lugar de vida de momento sí, va a ser San Andrés de la Barca, y te contratan como pediatra ya. No. Esto fue Cuéntanos. Yo tenía ya un año de especialidad, era el primer año, en Barcelona eran nada más que 2, y no quise ir al Vallebrón porque allí eran 3 años y pensé, uy, Nani, yo quiero trabajar y aquí no puedo estar. Bueno, total, que no había trabajo por ningún sitio, ni sabía dónde buscarlo. Y un día me enteré que en la calle Manso de Barcelona había un sitio que se llamaba... era un sitio de la Seguridad Social, el nombre ahora no me acuerdo exactamente. Entonces me presenté un día, cogí un taxi, me fui allí, piqué la primera puerta que encontré, ni pregunté, nada, piqué y me salió un señor como de unos 50, 60 años y me dice, ¿y usted qué quiere? Digo, mire, yo busco trabajo, dice. Y entonces se echó casi a reír, una sonrisita, y dice, bueno, entre usted y hablaremos. Yo no sabía con quién estaba hablando y resulta que estaba hablando con el secretario. Creo que era un secretario, porque otra cosa no sé qué era. Entonces me dice, quiso saber de cómo me llamaba, bueno, todos los datos, y dice, pero usted quiere, ¿de parte de quién viene? Digo, ¿de parte de quién? Que tengo que venir con un... yo no conozco a nadie aquí, conozco a mi marido, no conozco a nadie más. ¿De parte de quién? Dice, claro. Entonces ya se dio cuenta que había puesto la pata, porque me estaba diciendo prácticamente el enchufe de dónde viene. Claro. Y entonces dice, bueno, déjeme usted todos los datos, que ya la llamaré, ya me pondré en contacto con usted y tal. Vale, no pasó ni siquiera una semana que me llama y me dice, hay una plaza en San Andrés de la Barca y va a ir de pediatra. Digo, pero si yo no tengo el título todavía. Dice, no, usted va a ir de pediatra. Y bueno. Estando ya en la mitad de la especialidad. A mitad. Especialidad. Entonces cogimos el cochecito que teníamos entonces, que era un Seat 21, era un coche blanco, me acuerdo. Y venimos para nada, en 5 minutos nos plantamos aquí, desde Travesera de las Corts. Y me acuerdo, la primera impresión, vi toda una montañita de color rojo, por donde pasaba un tren que parecía un Belén, aquello, la curva de los gitanos, a donde se habían matado mucha gente. Pues pasó todo aquello, vi la iglesia del pueblo y bueno, ya el núcleo a donde residía el médico, un despacho pequeñito y tal. Claro, porque no había el ambulatorio. Sí, había un ambulatorio. Pues estaba por correo, en la calle Mayor. Correos, un ambulatorio súper chiquitín, como esto, y había un médico de medicina general que era forense, y bueno, lo llevaba todo en el pueblo, y con él había un compañero, y entonces no tenía la plaza el de pediatría, nunca, era pediatra, el bienvenido era pediatra, se había formado en el clínico, pero no tenía plaza, nunca había querido tener plaza de pediatra, porque él decía, tengo la privada, quien quiere verme como pediatra estoy allí, y si no, había un doctor que se llama Escorza, un personaje muy querido, sí. Y el Escorza, porque tú no lo has conocido, y era un personaje. Yo conocí a Bienvenido cuando llegué a el Escorza, y allí empezamos todo, y me acuerdo el primer día, esto sí, no se me olvide la vida, pedí unos depresores, y como no había depresores, me dieron como un calzador de acero inoxidable, y me dijeron, con esto miramos la garganta a los niños. Yo, alucinando. Claro, estamos hablando años todo. 70. 73. Sí, venía ya la depresión 72, económica. 73. Sí, claro. Sí, 72, 73. Más bien 73. ¿Cuánto ganabas? Mira, yo ganaba 24.000 pesetas al mes. Y de estas 24.000 pesetas al mes, 20.000 las daba una chica para que cuidara de mi niño
ahora que se quejan tanto que todo mi Ay, mira, sueldo. todo tu sueldo para... Y mi marido me ponía más dinero para que yo pudiera comer aquí a mediodía y gasolina del coche, cosa que a mí me reventaba, porque yo quería Claro, ser autónoma, evidentemente. Y así empezó todo. Y Pues, 7 años de delirio. Y cuéntame porque- eso, sí, ¿cómo empezó? O sea, tenías mal, que... Muy mal, muy mal. Entonces ya vi realmente la realidad de que esto parecía una pesadilla, porque era trabajar 24 horas al día, tenía que estar disponible 24 horas al día, peor las noches, porque durante el día yo tenía un listado de domicilios que podían ser, el día que tenía mejor 7, 8 domicilios, pero llegaban a 15. Pero tenías la consulta. Tenía la Consulta, consulta por la veías mañana, tu que citado. teóricamente eran 2 horas. 2 horas, claro, pero... Claro, 2 horas. Pero nunca eran 2 horas, puedes comprender, porque dábamos números. Estaba la María Oller, dábamos Ay, la María números, Oller, por favor, la María Oller. dábamos números, 100, 101, bueno. Claro, veías tus niños y después te lo que tocaban pasa- 7, 8 domicilios. Claro, pero yo no tenía toda la parte que tenemos ahora, bueno, burocrática, ¿no? Que si bum, 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 Claro, ordenador, claro. toda la pesca, y entonces todo aquel tiempo muerto, yo lo empleaba para pam, 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 Claro. pam, 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 para ver críos. Ni siquiera... ¿Y derivabas, había- si había una urgencia, la derivabas dónde? Martorell no existía, Martorell, todavía, claro. como pediatría no existía. Era el Hospital Clínico o Vallebrón. Vallebrón, claro. Luego empezó San Juan de Dios, Claro. y entonces ya Ya derivaba viste San luz. Juan de Dios, Ya, exacto. Y luego ya empezó más tarde Martorell, que hubo una unidad pediátrica, pero después de bueno, total, 7 años estaba 7. yo sola, sábado, domingo, lunes, martes, y los jueves. Pero los todo- 7 días. todo, Todos no los había días. un día de fiesta, no había ninguno. Y me escapaba los jueves a la 1, intentaba compincharme con ¿cómo se llama? El celador que estaba afuera, digo, tengo que ir al clínico, yo tengo que ir a las sesiones que se hacen allí. Cogía el coche, lo dejaba en San Ildefonso, Sí. cogía el metro que me dejaba Ay, justo mía. al clínico. 7 años de... Iba, escuchaba y en 2 Qué horas había ido, había vuelto y hasta, y yo siempre me compinchando, si hay alguna cosa de urgencia muy grave, y no podía contar con nadie, pues mira, pedí una ambulancia y que lo lleven a San Juan de Dios o a donde fuera. Y cuéntame Durante- esos domicilios que te encontrabas. Domicilios. Domicilios para ver niños. Domicilio eran, porque claro, la mayoría de la gente de San Andrés coche no tenía. Y no te digo del Palau, porque al Palau la gente se había comprado los pisos allí porque eran baratísimos, pero ir de aquí al Palau Claro. era una odisea, porque la gente pues simplemente, pues como la mayoría, los coches se lo llevaban los maridos por la mañana, pues no tenían coche, que venga la doctora y que nos miren los niños. Entonces yo todos los domicilios que eran urgencia, que van y muchísimo menos, los tenía... ¿Qué era? ¿Te llamaban igual que ahora? ¿Un moco, una cosa? Sí, y poco más. Y poco más. Menos en 7 años, el único domicilio que valió la pena fueron 2 hermanas en el bloque 11 del Palau, con una meningitis, con una sepsis, mejor dicho. Una sepsis, con una vale. sepsis meningocócica, pero que cuando yo llegué, y mira, tuve en aquel momento, era un domingo por la mañana, me ponen el aviso, digo, ya empezamos el domingo. Y me voy, porque yo tenía coche, evidentemente, porque era obligatorio además tener coche tuyo, era obligatorio vivir en este pueblo, no podía vivir en otro pueblo, sin darme ningún plus, ningún extra, ni nada de nada, o sea que os quejáis ahora. Nos quejamos y fíjate. Entonces corrí, vine al Palau y la niña estaba, la verdad que tenía un estado general perfecto, nada más que había tenido 38 y pico de fiebre. Y cuando ya le quito la sábana para mirarla, y le quité el camisón, empecé a verle petequia. La petequia. Y la niña estaba pipa. Para darte cuenta en qué poco tiempo esta niña se desarrolló una sepsis tremenda, fue decirle a la madre, mira, inmediatamente, no tenía ningún otro síntoma, nada más quitando una amigdalitis, porque fue la puerta de entrada, lo más seguro. Vais corriendo a San Juan de Dios
y si podéis poner un pañuelo blanco fuera para que la gente se dé cuenta que vosotros tenéis una urgencia, lo que sea, esta niña tiene que estar allí, nada, en 10 minutos allí, porque entonces sí llegaba en 10 minutos. Claro, no había las retenciones, no había... Bueno, claro. La niña ya entró allí, nada más que la cogieron al poco rato, que no pasó ni media hora, entraba en coma ya. Bueno, y al cabo de 4 días, la hermana también, salieron las dos al final, tuvieron mucha suerte, salieron las dos, pero muy mal, estuvieron muy mal estas dos crías. Quiero decirte que tú imagínate ahora, ¿sabes aquella sensación que mucho me ha ayudado un poquitín, como un sexto sentido? Sí, has agudizado esa experiencia que tienes, esa sabiduría que tienes, la has agudizado con todo esto que has vivido, que te ha tocado. Es que ahorita a nosotros nos dicen, en pediatría, tienen que ir a hacer domicilios. Bueno, de hecho, en pediatría es muy raro que hagamos un domicilio. Bueno, pues yo... Es muy raro actualmente. ¿Cómo habéis hecho vosotros? Sí, ya me di cuenta que te tocó... Y claro, y los domicilios diurnos no tenían nada que ver con los de la noche. Los domicilios diurnos los tenía yo que... tenía que hacer un control de las calles, porque si no era igual ir a hacer uno en la calle Montseny y otro, por ejemplo, en la calle San Felipe Neri. Claro, hacías como tu plano. Yo tenía mi planning de cada día, claro. Entonces iban por bloques, por calles y por piso. Y te encontrabas, doctora, la del quinto me ha dicho que la niña también se ha puesto mala. Claro. Ostras, tú, déjame, perdón, claro, porque, voy primero al quinto y luego voy bajando. Porque claro, si se enteran, viene el eléctrico, sí, entonces a lo mejor había el ya que está aquí, el ya que todavía se mantiene en tiempo y espacio. El ya que está aquí, la Ana eléctrico está en el 3, es que esto es para un guión. Como la pólvora. Esto le decía al Jordi para grabar un corto, un largo, porque es la eléctrico. Detalle. Ay, Dios mío. Y en invierno. Me daba una alegría cuando me echaban un aviso en algún bloque que tenía ascensor, vamos, que no te puedes imaginar. En todo el pueblo había como media docena de ascensores y me los conocía todos. Entonces, claro, cuando me compré un piso, lo primero que yo decía, ascensor, claro. Ascensor, porque por lo menos en mi casa... Ana, un pajarito nos contó que había no vamos a decir el apellido, no sé si, bueno... Pero que ibas todos los días a las 12, 11 de la noche, te llamaban para ver al nene. 11, 12 y las 13, a las 4. De la madrugada. De la madrugada, claro, la noche era... No había noche, no me acuerdo yo de no haberme levantado por la noche ni una sola vez. Y es más, yo me acuerdo que estaba en estado todavía de mi hijo. Claro, pero exacto. Sí. Y los dos niños tuyos, la Angélica sí. Angélica no existía, pero Leonardo... Claro, pero ¿cómo nacieron? ¿Cómo nacieron? Porque con todos los días de domicilio... Bueno, siempre hay algún rincón a donde puedes ponerte. El Jesús estaría esperando ahí. Sí, claro. Madre mía. Ahí no podías empezar ninguna faena. No, porque... Imagínate. Sí, es verdad, no es risa, es verdad. Qué cosa. No había respuesta absolutamente nada para la vida de la gente, en absoluto. ¿Y cómo eras valorada? Porque ahora ya tienes un nombre, ya la gente, a mí me llena de orgullo decir, es que a mí me formó la Ana Eléctrico, yo soy muy de Ana Eléctrico y los mismos pacientes me dicen, es que es el estilo de la Ana, y es porque yo llegué aquí. Yo llevo viendo niños desde Venezuela hace 22 años. Pero claro, la realidad pediátrica de Venezuela, nosotros que veíamos, pues cardiomegalias por el mal de Chagas, desnutrición y parasitosis. Era lo que, pero catarros y bronquitis, esto era, bueno, moco, tal, no había esta. Y entonces claro, llegas aquí, te encuentras con alergias, y con Ana Eléctrico, pues cuando Ana me dice, tú ven acá que te voy a decir lo que tienes que hacer. Y así fue. Claro. Y durante 13, 14 años te hacías fiel. Fíjate tú realmente lo que hacías medicina. Claro, el problema de acá es que la gente yo no me olvidaré una noche, que fue además una noche de invierno, me costó muchísimo salir de casa y cuando le pregunta a la madre, porque dice, mira, la niña no tenía más de 37,5 de fiebre, digo, perdona, y no le has dado, porque entonces dábamos aspirina. Sí. Antes de que pasara toda ya sabes, toda la historia esta que no se podía dar según qué tipo de patología y
ella me dijo, es que yo no tenía aspirina en casa, por esto lo he llamado. Claro. O sea, fíjate tú, ellos se sentían con el derecho total y absoluto solo porque tenían una cartilla de la Seguridad Social que había sido, bueno, esto había sido el boom en España. Antes ya sabía cómo funcionaba todo esto. Se sentía con el derecho total y absoluto de llamarte a la hora que quisieran, cuando quisieran, y tú no podías rechistar en absoluto, no podías negarte en absoluto. Sí. Esto ha sido durante 7 años. ¿Y cómo has visto la evolución de la pediatría? Pues la verdad, desde el punto de vista profesional, para mí muchísimo mejor. Es que yo no tenía vida, y más de una vez me había planteado de volver a mi tierra, porque es que esto era un infierno. Y cuando ya tenía planteado, bueno, pues ya entonces aquel año dijeron, van a poner un servicio de urgencia, papá. Digo, ya está, ahora ya la mía, claro, mejoró muchísimo mi día a día, mi trabajo mejoró de una manera extraordinaria. Y entonces, por esto tuvimos a Angélica. Se llevan 7 años con mi hijo. Angélica, no. Una gran mujer que está en audiovisual, sí, en A3 Media. Ana, yo de verdad me encantaría, y además haríamos otro programa, tenemos que entrevistar a Jesús. Ya está. Mira, lo que quiero decirte es que te agradezco muchísimo a través del equipo de Nuestra Gente, que estés aquí, que nos digas tantas cosas, tantas experiencias, que comprender a través de ti, sí, que lo que quieres y piensas lo puedes lograr. Tú eres una mujer luchadora, una mujer que es, sí, ejemplo para muchos pediatras, y sobre todo, un mensaje para todas esas mamis que tienes, creo que 3 generaciones. ¿Has visto? Es complicada para ellas, porque ya vienen de otra generación a donde las madres, lo que te digo, sentían el derecho de cualquier tipo de problema consultarlo con el pediatra, porque como tenían la facilidad de acceder al pediatra en cualquier momento del día, esta gente poco aprendida en su casa de esto de llevar problemas sin mayor importancia, claro, de no entender que un catarro tiene que hacer su evolución, sí, unas medidas, que el moco verde no necesita antibiótico, todo esto ellos en su casa no lo han aprendido, así como sus madres sí lo habían aprendido de las suyas. Esta última generación no la ha visto en su casa, se asustan por cualquier cosa, pero ya las últimas chicas que han tenido críos, chicas de alrededor de unos 25-30 años, yo las veo que han mejorado muchísimo respecto a las madres, a esta generación, sí, anterior. ¿Por qué? Porque están muy metidas en internet, están muy metidas en leer libros, en fin, culturizarse, sí, un poco. Se han empapado más de eso. Sí. Así como esta señora me llama porque primero tengo la cartilla del seguro, tiene que venir sí o sí, porque no tenía aspirina en casa y me llama, no se me olvidará en la vida. A nosotros no se olvidará tu paso por acá, por Nuestra Gente, y todo lo que te queremos y respetamos. Vale, hoy un día, pues sí, vamos a entrevistar a Jesús. Tiene mucho que contarme aquí de esa manera. Pues nada, vale, un abrazo muy grande, gracias, vale, Ana. Y ustedes, pues la cita por este mismo canal de La Barca Producción en Nuestra Gente.